Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:04 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Javier Tarazona. Javier es presidente de la Fundación de Fundarredes. Y como ustedes saben, pues Fundarredes ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo en el estado Apure, sobre todo después de todas estas situaciones que se han vivido en esta entidad que es fronteriza además con Colombia y con la acción de grupos irregulares como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En el día de ayer, Javier Tarazona dio información relacionada con esta situación, sobre todo porque se ha conocido que efectivamente 8 militares han sido secuestrados. ¿Qué información tienes al respecto, Javier? Y buenos días. Bueno, en primer lugar, Sergio, reiterarte la gratitud para que esta ventana nos permita compartir con el mundo el contexto opresivo que impera en la frontera, mientras el conflicto armado entre el 10º Frente de la FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas sigue en desarrollo. Hoy cuenta un día más, desde el 21 de marzo. Lamentablemente, estos grupos siguen expandiéndose. Nosotros presentamos públicamente la entidad número 21. El Estado Sucre es la última entidad que se cuenta con presencia del ELN y la FARC en territorio venezolano. Sin embargo, esto va de la indiferencia en medio de la habituación a la normalidad en nuestro país. Pero sí es necesario recordarles que en medio de estos 48 días de confrontación en el estado Apure, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento cronológico de lo ocurrido y el 23 de abril debemos refrescar un poco la memoria de que nos están siguiendo. Ocurre un hecho para nosotros lamentable por muchas cosas. Primero, por la pérdida humana de militares, de venezolanos, de conciudadanos que de una u otra manera fueron a una academia militar a formarse para salvaguardar la soberanía y la vida de los ciudadanos. Y por otro, pues bueno, ver cómo frente a tanta negación de que la guerrilla está en Venezuela, pues lamentablemente está, y no solamente presente, sino que además actúa contra nosotros, ¿no? El 23 de abril... Disculpa que te interrumpa, Javier, actúa, digamos, con una mirada cómplice de algunas autoridades, ¿no? Sin duda alguna, con la mirada complaciente del Estado, con la mirada incluso de respaldo donde se le otorga beligerancia a este tipo de organizaciones en nuestro territorio. Pero quiero recordar que el 23 de abril, viernes 23 de abril, en horas de la tarde, luego de una mañana de confrontación en el sector La Osa y en el sector Tres Esquinas, donde hubo bombardeo de la zona, se desplazan dos aeronaves, dos helicópteros por los testimonios de los militares sencillos, no artillados, se desplazan con una orden de operaciones de acabar con un laboratorio clandestino de procesamiento de droga que existía en la capilla. Esto que te estoy diciendo ha sido las indagaciones que nosotros como organización hemos tenido con los sobrevivientes de este hecho. Okay. Es decir, no, es una reconstrucción de los hechos con los testimonios de las víctimas, de los militares que allí vivieron el hecho. Estos militares, iban 38 militares a bordo de estos dos helicópteros, 30 militares descienden de los helicópteros y cuando están en terreno son sorprendidos por todos los costados. Ellos indican que por más de 300 guerrilleros, wow, con un poder de fuego muy alto, okay, y con francotiradores. Ellos ordenan, un militar de apellido Pérez Torres, es el comentario que ellos mencionan, ordena que se retiren los helicópteros para que pues, evitar la caída de estos helicópteros, de estas aeronaves. Estos helicópteros se retiran de la zona, quedan estos funcionarios o estos efectivos en pleno lugar de combate. Comienzan a caer varios de sus compañeros. Los relatos de los militares son que era sorprendente ver cómo si hacía minutos estaban bien, estaban juntos, comenzaban a caer con heridos de muerte en la cara, en su abdomen, y incluso dicen que las condiciones de primeros auxilios que tenían, solo un torniquete
esto que te estoy comentando, Sergio, es primera vez en una entrevista que estoy tratando de relatar lo que Fundarredes ha venido reconstruyendo, ¿no? Para poder llegar a esta lista de desaparecidos. Sí. El viernes 23 nosotros anunciamos que hubo una situación irregular en la que estaba involucrada una aeronave. Y el silencio se imperó durante el día viernes 23, durante el sábado 24, durante el domingo 25. Y el lunes 26. Este hecho en sí tiene que ver con las imágenes que fueron divulgadas, videos que fueron divulgados donde se encuentran los cuerpos de algunos de estos funcionarios. Esto es el lunes 26. Nosotros logramos obtener un video donde el padre Roa, el párroco de La Victoria, junto a un pastor evangélico, sirven de mediadores y reciben 12 cadáveres en estado de descomposición. Así es. Y estos cadáveres en descomposición pertenecen a 12 de los 30 militares que estaban en el lugar de los hechos. Okay. Sí. ¿Qué pasó desde el día 23? Muchos militares, o mejor dicho, varios militares, lograron salvar su vida. Sí. Y caminando por sus propios medios, durante 3 y 5 días, lograron buscar auxilio. Algunos llegaron al sector La Charca, a una comandancia militar. Otros llegaron al lugar más poblado y algunos incluso los desvistieron. La guerrilla les quitó, les despojó de fusil, les despojó de absolutamente todo. Tenemos el caso de un militar que le tocó entregar el fusil y el general, cuando llega a la comandancia y informa que, bueno, que le habían despojado de su fusil, el general lo golpea y lo manda preso. De hecho, estamos detrás... ¿Testimonios dados por ellos mismos? Por los militares. De hecho, tenemos incluso audios de las grabaciones que hemos trabajado en estos conversatorios con los militares que han quedado mal heridos, que los han llevado a centros hospitalarios como el Hospital Militar de San Cristóbal, o como es el caso de un hospitalito que hay en este momento en el estado La Guaira o en Vargas, donde están siendo atendidos en este instante en camas hiperbáricas porque están perdiendo prácticamente extremidades superiores y extremidades inferiores producto de las heridas de bala que estos militares recibieron el pasado 23. Ahora, te consulto, Javier, un poco para poder entender un poco más. Este hecho es lo que habría originado, entre otras cosas, la salida, desplazamiento de muchos de los venezolanos que estaban en esa zona y que llegaron hasta Arauquita, ¿o fue en medio de esa situación? Este hecho cuenta como uno de los tantos del conflicto armado que ha provocado el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos o ciudadanos que han tenido que moverse de La Victoria hacia Arauquita, Saravena, Arauca y otras poblaciones vecinas. Okay. Es decir, todos estos hechos de confrontación ocurridos desde el 21 de marzo. Estamos hablando que este hecho transcurrió 32 días de conflicto. Entiendo. Lo cierto es que hoy, cuando, por ejemplo, alias Chema, el alcalde de esta zona del país, manifiesta públicamente de manera reiterada que vuelvan a Venezuela, que vuelvan a La Victoria, este alcalde, que por cierto es comandante de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, es el responsable de detenciones arbitrarias de personas que están volviendo al país, volviendo a La Victoria, pero los detienen. Entonces, este personaje que es parte del conflicto, y digo que es parte del conflicto porque se hizo alcalde ejerciendo una comandancia de una guerrilla que opera, por cierto, en este estado del país con mucha fuerza, que es conocida también como la Corriente Bolívar y Zamora o el Frente Bolivariano de Liberación, tiene pues esta actitud perversa. Varios campesinos han regresado al país a tratar de recoger el cacao, a tratar de ver cómo están sus casas y los han detenido y han aumentado las detenciones arbitrarias durante las últimas días, durante los últimos horas. ¿Es decir, todo esto tiene pruebas? Sin duda alguna, es público y notorio que el señor Chema forma parte del Frente Bolivariano de Liberación e incluso miembros del gobierno local en el estado Apure. Ha sido constante su vinculación con esta guerrilla. No tengo ningún problema en ratificar esta denuncia porque además las hemos hecho formal. Ya. Nosotros hemos solicitado que se investigue a este señor por su vinculación con este grupo guerrillero venezolano. Ahora, Javier, digamos, de estos 38 funcionarios que actuaron en esta acción,
de la cual hablábamos, decías que, bueno, de esos 30 que quedaron, porque 8 eran los que estaban en el helicóptero, según entiendo por las cifras que has manejado, 30 quedaron, digamos, en la tierra, en el lugar, y de esos 30, 12 pues habrían fallecido. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, fueron de manera individual movilizándose, desplazándose y lograron, digamos, salvaguardar su integridad. Okay. Y ahí, hasta el día sábado, Fundarredes había presentado por testimonios de familiares que nos contactan, que nos ruegan que por favor le demos una señal, y también por los testimonios de los militares que estaban en campo, logramos hacer una lista de 10 militares. Okay. Debo confesar, Sergio, que esa lista, el día de ayer, cuando la guerrilla publica este comunicado, se aumenta a 11 personas. Es decir, no solamente son 10, sino 11 militares desaparecidos, de los cuales 8 están en este momento en manos de la FARC, y lo ha hecho público a través de un comunicado. Sin embargo, no fue hasta ese comunicado cuando el Estado venezolano sabe y tiene conocimiento de estas prisiones de guerra, como ellos la llaman, o de este secuestro. Nosotros el día domingo anunciamos públicamente que el señor Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos conocen de un video donde la guerrilla prácticamente les pide el cese al fuego a cambio de darle los cuerpos, o mejor dicho, los hombres, los efectivos que están en este momento siendo rehenes de guerra por parte de este grupo terrorista de la FARC en territorio venezolano. Pero es importante destacar los nombres de los que están aún desaparecidos, y yo quiero en este sentido rogar los nombres, que yo también los he visto, pero antes de que los digas, te pregunto, ¿cómo se puede certificar de que este comunicado es real, Javier? Bueno, fíjate que la guerrilla utiliza una red de frontera en la que Fundarredes es parte, donde hay medios, sin duda alguna, colombianos y medios y periodistas venezolanos, para colocar este comunicado. Yeah. Lo que da veracidad al comunicado es la respuesta que ha tenido el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se ha dado por informado, se ha dado por notificado. Okay. Entonces, digamos que esa es la veracidad. Sin embargo, nosotros, en el caso de Fundarredes, ya conocíamos, de hecho tengo que decirte, Sergio, nosotros, personal de Fundarredes, vio el video donde la guerrilla usa a 6 de los rehenes con su rostro tapado, y los maniatados les manifiesta al régimen venezolano que tienen los militares en su poder. Ese es el video que todavía no ha sido publicado. El que no ha sido publicado, y que nosotros lamentamos mucho, de verdad, por el miedo que se impone, que no nos hayan facilitado este video, no, pero debo decirte... Creo que, bueno, es lógico pensar de esa forma, ¿no? Mira, yo tengo que decirte algo, Sergio. La familia, yo hoy he conversado desde muy temprano de la madrugada con la familia de estos militares que están desaparecidos, de 11 militares. Es sorprendente el dolor que tiene esta familia. Pero es indignante cuando esta familia va a la ciudad de Caracas, a las distintas comandancias, a pedir razón de la vida de sus hijos. Ajá. Y los propios comandantes les han dicho, mira, no lo busquen, borre todo de las redes sociales, no anuncien que están desaparecidos, no les generen ningún mal. Claro, porque la opacidad es la que ellos desean que impere. Pero frente a la opacidad, sin duda alguna que nosotros levantamos la voz, y hoy está desaparecido Dani Vázquez, que aún no hay razón de él, es un sargento de tercera, y un sargento primero de fragata, Abraham de Jesús Belisario Bastidas. Estos 2 militares junto a un tercero, donde no tenemos nombres, pero que sabemos que forma parte de esa nómina, lamentablemente están desaparecidos. Estamos hablando de militares que no superan los 25 años de edad. No superan los 25 años. Estamos hablando de militares de un comando o de comandos especiales. Es decir, estamos hablando de militares bien formados, de militares que nos han manifestado, Sergio. Por ejemplo,
Y cuando los trasladaron a Guasdualito, así como el pasado domingo, es decir, hace 48 horas, llegó a Guasdualito un nuevo contingente de militares provenientes del Zulia. Cuando los trasladaron, no les garantizaban ni siquiera comida. Nos han manifestado que les daban arepa pura en el momento de esta confrontación en el estado Apure. Es decir, la miseria se la entregan a los militares mientras en Miraflores se reúnen los cabecillas de la guerrilla. Hasta el Hospital Militar de San Cristóbal vino el señor Vladimir Padrino López a manosearlos. Y por cierto, uno de estos militares, y Vladimir si nos está siguiendo, si nos escucha, sabe que les estamos diciendo la verdad. Uno de esos militares, frente al anuncio de Vladimir Padrino López, cuando le dijo, eres un héroe de la patria, le dijo, yo no quiero ser un héroe de la patria. Yo quiero vivir dignamente y comer dignamente. Hoy como militar estoy perdiendo un brazo, estoy perdiendo una pierna y no tengo dónde vivir ni cómo comer. Esa es lamentablemente la realidad que están viviendo estos venezolanos. Ahora, no ha habido hasta ahora un pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa, ¿correcto? Sí, el lunes 26 de abril, sí. hubo un panfleto. Bueno, digo, con respecto a la nueva información dada, sobre todo luego de publicado este documento de las FARC, que se supone FARC, no ha habido pronunciamiento. No, todavía no han vuelto a sacar ningún otro panfleto, porque realmente eso es lo que sacan. No han sido capaces de precisar cuántos son los heridos, cuántos son los caídos, cuáles son los saldos, digamos, trágicos de este conflicto. ¿Qué respuesta se le puede dar a los familiares? Hace rato veía incluso, mientras esperaba conectarme contigo, Javier, que algunas personas me escribieron, por lo menos vi dos, que me escribían, estoy aquí, soy familiar de uno de los militares. ¿Qué respuesta se les da a estas personas? Mira, yo lo que puedo decirles es que mientras más ocultemos la realidad que se está viviendo, mientras más se pretende ocultar el dolor que están viviendo, pues nadie se va finalmente a sentir sensible de dar respuesta. Hay que presionar al Estado para que el Estado dé respuesta. Es obligación del Estado generar respuesta no solo a la familia, sino al propio país. El país merece respuesta. ¿Y qué respuesta debe en todo caso dar también la comunidad internacional al respecto, Javier? Mira, yo aquí hoy he sido firme en las entrevistas que he tenido, Sergio, y yo creo que definitivamente esto tiene que pasar más allá del micrófono diplomático. Es trágico que no se comprenda aún que lo que está ocurriendo en Venezuela no solo está afectando a los venezolanos, sino que está impactando de manera directa en los países de la región, en la estabilidad, en la seguridad. Saber que la extracción de oro, diamante y coltán que sale de nuestro país se legaliza en los países vecinos y finalmente dinamiza una economía paralela que deteriora a los países vecinos, yo creo que debería llevar a tener posiciones mucho más firmes, y creo que instancias internacionales como Naciones Unidas y como la propia Corte Penal Internacional deben actuar con firmeza. Y también el alto mando militar debe dar algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, sin duda alguna. Los testimonios de los militares, yo tengo que confesarte, Sergio, además de conmovedores, además de hacerme un ser humano hoy más sensible, escuchar los testimonios de estos funcionarios que además los trajeron de Aragua y en minutos los llevaron a la guerra sin explicarle nada. Ellos hablan incluso de una traición. Ellos dicen que ellos los llevaron en una orden de operaciones para que no lograran resolver el problema porque hay mucha vinculación con la mafia por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que quiero significar es que este hecho, estos testimonios, estos diálogos con los militares me han llevado hoy, sin duda alguna, a pensar que tenemos que asumir con contundencia esto y demostrarle al mundo, además, incluso al país, que hay militares que no están de acuerdo con esta situación. Y creo que es un momento de pliegue y de quiebre para el país. Bueno, Javier, te agradezco una vez más el haberme permitido conversar contigo, conocer esto que ustedes están haciendo. Las ONG en Venezuela, a pesar de haber sido tan golpeadas, pues siguen haciendo su trabajo, como es el caso de Fundaredes. Además, pues yo te aplaudo tu valentía, Javier, lo hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, sobre todo porque dices todas estas cosas,
sabiendo que aquí hay tantos intereses de tantas partes que no sabemos al final quién puede verse afectado con esto que comentas. Y ojo, Sergio, no es que no hay miedo, ¿no? No, yo El miedo es una emoción, el miedo es una emoción humana. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo hermanos, claro, y una organización además de gente muy joven trabajando detrás de esta vocería que hace un trabajo minucioso. Pero también tenemos dignidad. Y yo creo que la imposición del miedo como política en Venezuela ha hecho que el silencio sea el común denominador, y frente a esto tenemos que rebelarnos, hermano. sí, no se puede callar, ¿no? Yo creo que alguien tiene que La, hacer la voz. la rectitud protege, y estoy seguro que Dios protege la rectitud. Así es. Te agradezco muchísimo, como siempre, nuestro amigo. Un abrazo, hermano. Un fuerte abrazo, Javier Tarazona, director de Funda Redes. Nos toca hacer una pausa y en breve seguimos con más. Gracias, Javier. Sergio, Dios te bendiga. Un abrazo. Amén, igual.